Nos vamos a meter de lleno ahora sí en el tema central porque la semana pasada Europa, la Unión Europea, los principales países están poniéndole trabas al glifosato. Una investigación muy importante también que te mostrábamos nosotros, hablaba de los daños terribles, tremendos que está causando el glifosato en la República Argentina. Verdaderamente se empieza a complicar la cosa y hablamos con una investigadora y documentalista francesa que es verdaderamente impresionante. La entrevista la hicimos vía Skype, está en Francia, es quien justamente se presentó en el Congreso de Francia, quien presentó todos los testigos, quien presentó las investigaciones, se presentó en el Tribunal de Monsanto también para que sean condenados los muchachos y quien más recabó información en Sudamérica. Fíjate, el país testigo que tomaba Marie Robén es la documentalista, la República Argentina. Decía, Monsanto tiene como principal país a la República Argentina, es el país soñado. Acordate cómo empezaba nuestra investigación. Después de nuestra investigación, una funcionaria nacional, Pilu Giraudo, Beatriz Giraudo, publicaba el siguiente tuit. Fíjate, este tuit decía: ¿por qué no me llaman y hablan conmigo? Decía Pilu Giraudo, funcionaria nacional. Luego cada uno, según su criterio, definirá su opinión. El arte de destruir y de hablar sin saber. Esto decía la funcionaria nacional respecto a nuestro programa. Pilu Giraudo decía que nosotros éramos unos boludos. Y es probable, hay una alta probabilidad de que nosotros seamos boludos, pero ojo. La Unión Europea, la semana pasada, los principales países de Europa han determinado que el glifosato no debería utilizarse más en tierras europeas. Acá cada vez más hay glifosato y acá está la bandera está agitándose para que haya más glifosato. De hecho, el actual ministro de Agroindustria de la Nación, el señor Echevere, no tenemos absolutamente nada contra Echevere, pero que diga que el glifosato es lo mismo que el detergente, se le empieza a complicar a Echevere la racionalidad. Un tipo que remataba vacas te habla de glifosato. Un tipo que no tiene ni puta que ver con la ciencia, con la biología, con los científicos que han investigado realmente cuáles son las causas del glifosato en los seres humanos, en los anfibios, te dice que el glifosato es lo mismo que el detergente. Lo vamos a invitar a Echevere, ya no que dé explicaciones por lo del programa pasado, sino que yo tomo un vasito de detergente en cámara y usted toma el mismo vasito de glifosato, Echevere. ¿Le parece? Si es lo mismo el detergente que el glifosato, yo me tiro detergente en el cuerpo y usted se tira glifosato acá, en nuestro programa, para ver si es verdad lo que usted dice. Si es así, le vamos a creer, ministro. Si es así, le vamos a creer. Por eso vamos repasando qué pasaba en la Unión Europea la semana pasada. Hace algunos días, la Unión Europea debía decidir sobre la extensión de la licencia del uso del glifosato. Sin embargo, en el Consejo Europeo no hubo acuerdo entre los países, ya que se necesita una mayoría calificada para la aprobación. Pero varios, encabezados por Francia, se oponen. Los países de la Unión Europea no lograron una vez más cerrar un acuerdo para renovar por 5 años la licencia del glifosato. La Comisión Europea anunciaba retrasar la votación para renovar la licencia al herbicida glifosato. El Comité Permanente de Alimentos y Vegetales se reunió hoy para discutir la renovación de la aprobación de la sustancia activa glifosato. Al final de la reunión no se votó. La licencia del uso del glifosato vence el 15 de diciembre y esta discusión podría terminar en un duro golpe contra Monsanto en Europa. Algunos estudios revelaron que podría ser cancerígeno, lo que desató la polémica sobre su uso. Monsanto has shown such amazing pressure to try to get glyphosate relicensed again and again. And whether Monsanto itself has put too much political pressure. La Unión Europea tuvo en cuenta los temores de que cause cáncer. There have been a series of leading papers that have shown that Monsanto may have tried to kill stories that it didn't like about glyphosate. Depende de la Comisión Europea decidir si van a traicionar a la gente de Europa y seguir impulsando una renovación que podría ser desastrosa. Además de la oposición de varios países, el Parlamento Europeo le pidió al Consejo Continental eliminar progresivamente el uso del glifosato antes de que termine el año 2022. The European Parliament wants the controversial herbicide to be phased out completely by 2022, with an immediate ban on non-industrial use. Pero esto no es todo. La agrupación ecologista Stop Glifosato presentó un proyecto con más de 1.300.000 firmas, donde ciudadanos de toda Europa piden la prohibición total del agrotóxico. Any number of years, it's not a ban, and European citizens have been clear they want a ban. People are concerned about the impact of glyphosate on their health and on their children's health.
and they want a ban. 75% of European citizens want a full ban on glyphosate. A menos de un mes del fin de la licencia, el uso del glifosato en Europa está en un callejón sin salida. Monsanto needs to stop, and the EU needs to get out of bed with Monsanto. Nuestro asesor, que es el mismo de Pino Solanas, Enrique Viale, que es un abogado ambientalista muy importante en la República Argentina, nos dice que la Organización de las Naciones Unidas ha determinado que Argentina es uno de los 10 países que más ha desmontado en los últimos años del planeta. El 42% de esas tierras desmontadas fueron de manera ilegal. Bajo ley de bosques en distintas provincias fue desmontada lo mismo la gran cantidad de hectáreas en los últimos 10 años. Solamente países africanos o países de Sudamérica la han igualado a la República Argentina y han pasado por encima de todas las leyes. Por eso nosotros decidimos hablar con quien ha investigado más profundamente el tema glifosato en el mundo. Marie Robben, que es documentalista, politóloga e investigadora, está en Francia y nos decía esto. Vale. Mari, ¿cómo es el mundo según Monsanto? ¿Cómo es el mundo para Monsanto? Para decir la verdad, es el mundo como se ve hoy en la Argentina, donde casi se acabó con la pampa, nada más que hay miles y miles de hectáreas de soja transgénica fumigada con glifosato, herbicidas a base de glifosato, sin árboles, sin vacas, el país de la vaca y la leche ya no es, con muchos problemas de contaminación, con mucha gente enferma, con problemas de malformaciones congénitas, problemas de cáncer, problemas de diabetes, de abortos espontáneos, debidos todos al uso del glifosato que se utiliza de manera masiva en Argentina, es uno de los países donde más se utiliza, ¿no? Es un país donde los agricultores casi no hay grandes granjas donde casi no trabaja nadie y que pertenecen a extranjeros o a lo que se llama en Argentina pools de siembras, ¿no? Gente que mete en la soja. Entonces, eso es el país ideal para Monsanto. Argentina ya se volvió como el país ideal. Te repito, Enrique Viale, abogado ambientalista, que fue quien anticipó en este programa lo que iba a pasar con la ley de glaciares, que está pasando, todas las modificaciones que se le han realizado. Decía que en el año 60 se utilizaban solamente 10.000 litros de agrotóxicos en toda la República Argentina. Ya en el 96 estamos hablando de 69 millones de litros de agrotóxicos y hoy se están utilizando 350.000 litros de agrotóxicos en la República Argentina. De 10.000 litros a 350 millones de litros de agrotóxicos en toda la República Argentina. Miguel, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Argentina es uno de los países que más consume glifosato y es un sistema de producción de alimentos que está demostrado que te enferma, que genera distintos problemas de salud. Pero es muy difícil ver que se conozca de estos temas porque hay un lobby muy importante de las empresas para que no se sepa, pero es bastante difícil a la vez acallar a las víctimas más directas. Vamos a conocer ahora el caso en un paño y lo vamos a ver. El caso de Antonella González. Antonella González falleció hace unos días, estuvo enferma de cáncer, estuvo desde mitad del año pasado internada en el hospital Garrahan. A mitad de este año lo que se hizo es un trasplante de médula ósea y finalmente falleció hace unos días. La mamá de ella lo que empezó a plantear es que hay que hacer algo por todas las víctimas de la contaminación, por las víctimas de la fumigación, porque en Entre Ríos es impresionante la cantidad de casos de cáncer. Lo vamos a ver en el siguiente paño. Esto es un artículo de Tiempo Argentino. Dice, Gualeguaychú, la ciudad que no toma agua de la canilla por miedo al cáncer. Esto lo planteó Gustavo Lerer, que es un delegado de ATE, porque lo que contó es que es impresionante en el hospital Garrahan la cantidad de chicos que tienen cáncer. Es una cantidad muy alta y esto no se cuenta. Lo que hay detrás de esto es todo un sistema de producción
de producción de alimentos que genera enfermos, que genera muertes. Lamentablemente, Antonella falleció hace unos días. Vos viste la investigación nuestra también, no solamente en Entre Ríos, tuvimos en Urdinarrain, uno de los países más contaminados, una de las provincias más contaminadas del mundo. Se determinaba que el suelo de Urdinarrain era uno de los más contaminados con glifosato del mundo, estamos hablando, ¿no? Y estuvimos en Corrientes también y veía cómo la justicia determinaba fehacientemente, bajo autopsia, que un pibe había muerto, había fallecido por justamente haber sido rociado con agrotóxicos. La autopsia determinó que había fallecido por eso, por envenenamiento con agrotóxicos. Sin embargo, no hay nadie condenado, absolutamente nadie condenado. Por eso vamos a hablar con la mamá de Antonella, que es Natalia Bazán, y hablamos con ella. Natalia, ¿qué decís? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, contame un poquito cómo estás viviendo esta situación, cómo se vivió lo de tu hija. Contame un poco, a ver. Y tratando de sobrevivir, no sabemos cómo hacer. Estamos, no sé, no sabemos para dónde ir. Nos falta Antonella. Te hago una pregunta, ¿de dónde son ustedes, Natalia? De Gualeguaychú. ¿Cuántos casos en Gualeguaychú, no? Entrevistamos a docentes, entrevistamos muchísima gente, hay como un descontrol absoluto de de las fumigaciones, ¿no? Sí, hay un descontrol bárbaro. Ahora hay 3 nenas internadas en el Garrahan con cáncer de riñón. Después de casos de leucemia hay muchísimos. Ayer dieron una estadística, pero hasta el año 2015, pero faltan nuestros niños que estuvieron enfermos. Antonella en esa lista no está. Natalia, han venido investigadores de Estados Unidos, de Francia, han bajado justamente a Gualeguaychú, a Urdinarrain, que son los lugares ejes, digamos, de lo que es los agrotóxicos en la República Argentina. También está el centro en Córdoba, en Santa Fe, también hay que decirlo, pero estas dos localidades como que han sido tomadas como referencia mundial de la gran contaminación. ¿Por qué crees que los argentinos no nos damos cuenta de que algo raro está sucediendo, por lo menos en distintas poblaciones rurales? Mira, acá en Gualeguaychú se dio a conocer por Anto, porque yo siempre publicaba todo lo de ella, y así como empezó Anto, empezaron a aparecer más casos, y bueno, ahí la gente fue diciendo, bueno, pasa. Y ahora que falleció Antonella, es como que, no sé, que se les cayó el mundo a todos, ¿viste? Ellos esperaban a Antonella que volviera, pero bueno, no pudo, y bueno, y ahora estamos toda la ciudad de pie contra quien sea. Natalia, vos sabés que el 25 de noviembre, hace unos días nada más, declaraba Echeverri, el ministro de Agroindustria de la Nación, decía, asumió Echeverri y dijo que el glifosato no causa ningún tipo de daño en la salud humana. Es más, dice que el glifosato es muy parecido al detergente que uno puede usar en el hogar. Bueno, que se tome un vaso de eso, a ver si no es veneno. Mirá, sí, también dijo que dejemos vivir tranquilos a los empresarios que son los que ponen la plata en la Argentina. Sí, pero a cuesta de la muerte de nuestros hijos. ¿Qué son nuestros hijos? ¿Qué vale más para ese señor? ¿Vale más la plata de los productores que la vida de nuestros hijos? No está mal que a ver, Natalia, no está mal que como empresario lo piense eso. Digo, el empresario quiere ganar plata a costa de lo que sea, pero como dirigente político ya se empieza a complicar, porque el dirigente político tiene que pensar en el bien común y bueno, la verdad que no se ve, por lo menos las declaraciones de este hombre en lo que está diciendo. No. Ahí yo leí lo que él dijo y no me gustó. No me gustó porque es como que minimizó los casos de cáncer, la muerte de mi hija. Entonces, no. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Bien. Porque yo se lo prometí a mi hija. Porque a mi hija me la mataron. Mi hija era una nena sana. Y me la destrozaron, ¿entendés? Entre que me la envenenaron y más las quimioterapias en el hospital.
mi nena me la destrozaron. Natalia, Entonces, muchas gracias, te mando un beso grande y bueno, vamos a ir el caso. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, mirá lo que decía este señor. Acá básicamente dice que, que le resulta como agresiva la palabra agrotóxico. Él quiere llamarlo fitosanitario, a los herbicidas y a los insecticidas. Son dos productos que matan, uno a las hierbas y otro a los insectos, o sea que evidentemente que es un veneno. Dice que el glifosato es un producto inocuo y por acá dice que comparó el detergente de la cocina o el mata cucarachas con el glifosato. O sea, compara el detergente de la cocina o el mata cucarachas este señor cuando en el mundo se está empezando a prohibir el glifosato, cuando se sabe de los Monsanto Papers, cuando se sabe de los documentos desclasificados donde Monsanto le pagaba a científicos para que dijeran esos científicos lo mismo que dice este señor Luis Miguel Echevere. Vamos a la segunda parte de la entrevista con Marí Robén. Mucha gente enferma con problemas de malformaciones congénitas, de cáncer, problemas de diabetes, de abortos espontáneos, debidos todos al uso del glifosato. ¿Cuál es la relación que marca entre todas las enfermedades que usted acaba de decir, que son gravísimas, son todas letales, y el Roundup o el glifosato? ¿Cómo se puede establecer? Bueno, todo es bien establecido. Ahora, en mi último documental y libro sobre el glifosato, yo revisé todos los estudios publicados por profesores de universidad o científicos independientes, ¿no? ¿Por qué habla tanto de independiente? ¿Que hay científicos que no lo son? Y si no lo son, ¿a quién responden? Por eso lo digo, hay por un lado los científicos independientes que trabajan para el bien común y por otro lado hay científicos pagados por la industria, en este caso Monsanto, y como se reveló mucho en los últimos meses, se pagan a científicos para que hagan un estudio, que es un estudio en el cual ya sabe cuál va a ser el resultado. Son estudios de muy baja calidad, que son estudios nada que para mantener el mercado un producto, en este caso el glifosato. Y los estudios independientes que demuestran, por un lado, que el glifosato es cancerígeno para los seres humanos, es la conclusión a la cual llegó el Centro Internacional de Estudios sobre el Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud. Eso es muy bien establecido. En un rato nada más nos visitan las 3 personas responsables de un laboratorio, uno de los pocos laboratorios en la República Argentina que analiza si vos tenés o no herbicidas o si tenés glifosato en sangre. En un ratito nos van a dar bien las explicaciones. Está en Mar del Plata, es a donde llega la gente de Gualeguaychú, a donde llega la gente de distintos puntos del país para ver qué pasa con ellos en su cuerpo. Acordate que nuestro compañero Miguel había justamente remitido sus muestras al laboratorio y le había dado acá en Capital Federal que él tenía glifosato. En un ratito te vamos a contar por qué, cómo llega el glifosato a tu vida, a tu cuerpo. No es solamente a través de la ingesta de alimentos, sino también hay otra cosa muy importante que lo va a decir en un ratito esta investigadora francesa. Pero hay un 70% de probabilidades que vos, estando en Capital Federal, tengas glifosato en tu cuerpo. Miguel. El glifosato se sigue usando para producir alimentos hasta hoy. Y se sigue usando a pesar de que está comprobado que produce cáncer. Acá lo tenemos en un artículo. La Nación dice, está confirmado, el glifosato es cancerígeno según la Organización Mundial de la Salud. Y esto es a casi un año de la muerte del científico del CONICET, Andrés Carrasco. La Organización Mundial de la Salud le dio la razón. Carrasco lo que había planteado es que nos están enfermando. Había alertado sobre esta situación. Lo que planteó es que en Argentina se está haciendo casi una especie de experimento porque hay muy pocos países en el mundo que tienen tanta cantidad de soja y tanta cantidad de glifosato. Esto tiene que ver con un artículo de CNN. Lo que dice es que el estado de California planteó que el ingrediente clave del herbicida Roundup puede causar cáncer y también plantea que el glifosato va a ser añadido a una lista de químicos que pueden causar cáncer. Esto demuestra que en distintos lugares del mundo se está buscando luchar de manera tal vez tibia un poco en algunos lugares de la justicia o en algunos lugares del Estado contra lo que tiene que ver con el glifosato. Y hay un paño más que tenemos y tiene que ver con una declaración de Medardo Ávila Vázquez, que es coordinador de la red de médicos de pueblos fumigados de Argentina. Y lo que plantea es que en los pueblos fumigados se encuentra 3 veces más cáncer que en el resto del país.
una muestra clara de que hay demasiada cantidad de enfermos, justo de casualidad, en los lugares donde se fumiga. Esto es un dato que en general las autoridades políticas no lo están revisando y que te muestra el fenómeno que hay detrás de todo lo que tiene que ver con el glifosato. Es increíble lo que dijiste, Miguel. La verdad que hay dos datos para resaltar. Uno, Andrés Carrasco, uno de los principales investigadores de la República Argentina, que había determinado eso, cómo el glifosato sí modificaba y cómo sí te podía causar problemas gravísimos en tu cuerpo. Lo había hecho con anfibios, lo mataron los medios de comunicación, pagaron los muchachos del sistema para que lo maten, Andrés Carrasco, tirándole de todo, lo ensuciaron absolutamente, cuando después la Organización Mundial de la Salud le terminó dando la razón. Y otra parte muy importante es que hay un gobernador que se está haciendo el pícaro, que estaba muy mal en las últimas elecciones y le prometió a la gente del campo que iban a poder fumigar, modificar la ley en la cual se dice la distancia que puede, o se determina la distancia que puede estar las fumigaciones de los pueblos, de las escuelas, de las zonas rurales, y ahora supuestamente entraría la legislatura ahora en diciembre para que la gente no lo vea, no lo note, para que se pueda fumigar a pocos metros de los centros rurales. Esto se lo había prometido a la gente del campo para recibir apoyo político. Espero que eso no suceda, porque no puede primar los intereses políticos por encima de la salud de la gente. La tercera parte con la investigadora francesa. El glifosato es lo que se llama un perturbador endocrino. ¿Qué significa esto? Es que es una molécula que se comporta como una hormona de síntesis y entonces actúa a niveles muy bajos, tiene efectos muy graves, especialmente cuando uno está expuesto en la vida fetal. También, ¿qué dicen los estudios científicos? Dicen que el glifosato es lo que se llama un quelador de metales. Hay que saber que la primera patente que se consiguió para el glifosato no fue Monsanto que la consiguió. Fue en el año 1964 por otra multinacional, porque se dieron cuenta de que el glifosato tiene la capacidad de secuestrar en el medio ambiente los metales pesados y hacerlo solubles en el agua. Y por eso sirvió, la primera función, el primer uso del glifosato fue para limpiar instalaciones industriales. Entonces, eso es muy grave porque esta función de quelador de metales explica por qué los suelos se están acabando en la Argentina y en Estados Unidos, porque también cuando están en contacto con el suelo secuestra los micronutrientes, ¿no?, y los minerales del suelo, y por eso las plantas se enferman. Y para terminar, lo que nunca se dice es que Monsanto consiguió en 2010 otra patente de la cual nunca se habla, porque el glifosato también es un antibiótico muy fuerte. Eso es muy, muy preocupante, porque la soja transgénica fumigada con glifosato, que se cultiva tanto en la Argentina, está llena de glifosato. Por supuesto, porque está fumigada. Eso significa que cuando uno come esta soja transgénica, o los animales se comen esta soja transgénica, hay residuos de glifosato. Entonces hay un residuo de antibiótico que mata a las buenas bacterias, los agentes patógenos se multiplican. Entonces es una molécula de la cual yo siempre he dicho, y lo dije recién en el Parlamento francés, yo dije es una de las moléculas más tóxicas de toda la historia industrial. El glifosato es una de las moléculas más tóxicas en la historia de la industria. ¿Se entiende? Esto es lo que dijo Marie. Lo acaba de decir, lo acaba de determinar a través de distintas investigaciones que realizó en países del tercer mundo. Fíjate cómo canadiense, por ejemplo, Naomi Klein también, con el libro Esto lo cambia todo, también vino a la Argentina, también va a Bolivia, también van a países africanos. Se fijan en los países del tercer mundo, en donde los países del primer mundo empiezan a desarrollar todas sus cosas que no quieren para ellos. La Unión Europea lo está rechazando, y Echeverri, el mismo día en que en la Unión Europea los países del primer mundo están rechazando el glifosato y están rechazando los herbicidas y los agrotóxicos, como se hace, de la manera como se aplican y las formas como se utilizan, Echeverri avala absolutamente todo. En esto hay una contradicción entre los países del primer mundo y los del tercer mundo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir resignando vidas en nuestros pueblos? Te vamos a seguir mostrando cómo en distintos lugares del mundo se sigue enfrentando y se está enfrentando al glifosato. Ahora lo vamos a ver en Los Paños, lo que tiene que ver con distintas acciones desde el Estado o desde la justicia. En Francia, por ejemplo, ocurrió esto, mirá.
Francia va a prohibir totalmente el uso de glifosato antes de que acabe el mandato en 2022. Y lo que busca es que todos los usos de glifosato se prohíban. Esto lo que te muestra es que de distintos lugares del Estado, cuando se enfrentan a las multinacionales, se puede generar algún cambio. Y esto tiene que ver también con lo que ayuda a que se produzcan esos cambios. Monsanto Paper generó que se denuncie que influyó organismos internacionales para ocultar efectos cancerígenos del glifosato. Hubo una filtración muy importante de los documentos de Monsanto que permitió descubrir qué era lo que estaban haciendo. Y acá vemos más de este tema. Mirá, denuncian que Monsanto manipuló estudios sobre el glifosato, lo reveló la Corte Federal de San Francisco. Hay una Corte Federal de Estados Unidos que demostró que habían manipulado distintos tipos de estudios. ¿Para qué? Para mentirnos y para que no nos enteremos que el glifosato es cancerígeno. Acá viene la peor parte. Damián Marino es un científico investigador de la Universidad de La Plata y determinó que el glifosato viene a través de la lluvia. Por eso llega a tu cuerpo en Capital Federal, por ejemplo, y en distintos lugares. La lluvia trae glifosato. ¿Escuchás? ¿Te acordás cuando te decían que el agua de lluvia era muy bueno, que había que tomarlo, que había que recolectar agua de lluvia para las plantas, inclusive para uno mismo? Bueno, ya no se puede. El agua de lluvia en la República Argentina contiene dosis de glifosato. ¿Cómo llega a la mesa del ciudadano el glifosato? ¿O la persona que vive en la ciudad está exenta de poder tener contacto con el glifosato? No. Yo entrevisté a Damián Marino de la Universidad de La Plata, el profesor. Él está haciendo un mapa de los puntos de contaminación de la Argentina y se dio cuenta de que la ciudad de Buenos Aires está muy contaminada por el glifosato. ¿Y por qué? Por la lluvia. Porque el glifosato sube en el aire, se pega a las moléculas del aire con los vientos, la lluvia llega, y entonces en Buenos Aires mucha gente está contaminada con el glifosato. Él encontró también que no hay ni un pedazo de suelo en Argentina que no contiene glifosato y que todos los ríos, el agua, totalmente contaminada con glifosato. En Francia se hizo un estudio, yo participé en esto, personalidades de las sociedades civil, política, etc. Dimos urinas y el resultado es que todos teníamos glifosato en nuestros organismos a niveles bastante altos. El promedio era 12 veces lo que estaba autorizado en el agua para tomar, ¿no? Pero eso es veneno. No deberíamos tener ninguna dosis de veneno en nuestro cuerpo, ¿no? Claro, claro que... Por esta razón es que si tú ves las estadísticas de las enfermedades crónicas que hay en nuestros países, están subiendo. ¿Y por qué? Hay una explicación. La explicación es, como tú dices, los venenos que están hasta en nuestra alimentación, en el aire, en el agua. Y el glifosato es uno de estos venenos muy poderosos. Todo el mundo en este planeta, especialmente en la Argentina, donde tanto glifosato se fumiga 2-3 veces al año, todos tienen glifosato en su organismo, lo que es muy preocupante, y eso explica también, como lo vi yo en Basa Bilbaso cuando estuve firmando con el doctor Damián Garciñas de la Universidad de Medicina de Rosario. Estuve firmando un campamento sanitario que realizó en Basa Bilbaso en la provincia de Entre Ríos, y los resultados son muy impresionantes. Subió en la Argentina dentro de los últimos 20 años a un nivel muy alto la tasa de malformaciones congénitas, de cáncer, de problemas de asma, diabetes, todo ligado y muy bien establecido científicamente al uso masivo de glifosato y de los demás agrotóxicos. Mucha preocupación en todos puntos de la República Argentina. Créeme que esta semana nos llamaron muchísimas personas de distintos lugares. Por ejemplo, nos mandaban videos de cómo se fumiga en distintas provincias, por ejemplo en Mendoza, donde la persona que estaba filmando le estaba cayendo el líquido que estaban tirando. Calculo que habrá sido un insecticida, no un herbicida, porque era de un avión. Pero bueno, evidentemente que estas cosas son muy preocupantes, que a la gente le preocupa y que sabe, que ya se ha enterado de que el veneno en su cuerpo van causando enfermedades que son obviamente crónicas, Miguel, ¿no? Sí, son enfermedades crónicas y te vamos a mostrar más estudios que muestran que somos muchos los que tenemos veneno en el cuerpo. Hay un estudio que se hizo en Mar del Plata que lo vamos a ver en un paño. Tiene que ver con muestras que se fueron tomando. Mira, fíjate, Mar del Plata, el estudio se realizó en el partido bonaerense de General Pueyrredón, que incluye a Mar del Plata, determinó
que tanto habitantes de zonas urbanas como rurales tenían glifosato o su metabolito en la orina, lo que implica que no había diferencia entre personas que vivían en la ciudad o que vivían en el campo. Y esto lo que generó además es que se hizo, en este caso hicieron algunos estudios y determinaron que el 90% de la gente en esa zona tenía glifosato. Ahora vamos a ver un estudio que tiene que ver con hasta ahora el único laboratorio conocido que hace este tipo de análisis. Es el estudio que hace Fari Estalle, el Instituto de Análisis que está en Mar del Plata. Lo que incluye es, desde enero de 2013 a marzo de 2017, se analizaron 150 muestras y de 150, 67,50% dieron positivo de glifosato. Lo que implica es que hay muchísima cantidad de gente que ni siquiera está cerca de los lugares donde se fumiga y que tiene glifosato en sangre, como me pasó a mí cuando hice el estudio en este laboratorio y me encontré con que tenía glifosato en sangre y además un pesticida. Miguel, ¿tenés síntomas? ¿Sentís algo o eso no se puede notar? ¿Has consultado a algún médico después de eso o no? Lo único que te plantean los médicos es que tenés que buscar tener una calidad de vida distinta, buscar consumir alimentos que no tengan este tipo de productos, lo cual es bastante difícil porque casi no existe, no tenés que contactarte con los pocos que elaboran este tipo de alimentos y no tenés síntomas, eso es lo más grave, con lo cual es muy difícil que sepas mientras estás ingiriendo una cantidad importante de glifosato, seguís con tu vida como si nada y no te enteras de que te estás enfermando. Bueno, ahora vamos a hablar justamente con Santiago Fari Estalle, Mónica Espinosa, Silvina Garramone, que son los tres integrantes de este laboratorio. La presentación del laboratorio es muy buena, ya te la voy a contar, para que también respondan por qué y cómo han determinado estas situaciones. ¿Cómo andan los tres? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Bueno, son uno de los pocos laboratorios en la República Argentina que realizan este tipo de estudios. ¿Por qué tanta referencia en el laboratorio de Mar del Plata y tiene que venir gente de cualquier lugar de la República Argentina y trasladarse hasta el laboratorio? ¿Por qué? Bueno, esto surgió al principio a través de un grupo de Mar del Plata que se llama BIOS, que lo que hizo fue denunciar que había agroquímicos en alimentos. Entonces, a partir de eso, SENASA delega a la Municipalidad de General Pueyrredón el control de estos alimentos y nos contacta a nosotros para trabajar de forma conjunta en un consorcio público-privado para hacer la detección y control de agroquímicos en alimentos que llegan al mercado central. Bien. En realidad, lo que se hace es la Municipalidad de General Pueyrredón implementa un programa para el control de frutas y verduras a raíz de esta denuncia, el cual funciona de la siguiente manera. Se toman muestras, es bromatología municipal quien toma las muestras, se remiten al laboratorio y lo que hemos desarrollado nosotros es una técnica en tiempo real que nos permite en un corto plazo tener los resultados y decidir qué se hace con esa verdura contaminada. En caso de que esté contaminada, la verdura se destruye, se hace la trazabilidad al campo a través de SENASA y si el cultivo está contaminado también se destruye. En caso de que la verdura sea apta, lo que se hace se libera para su comercialización. ¿Qué se logró con eso? ¿Que hoy los alimentos cómo están? Que estén controlados, al menos en el municipio de General Pueyrredón están controlados. Y bueno, a raíz de esto, en los primeros tiempos también se analizaron presencia de pesticidas y glifosato en muestras biológicas. ¿Está determinado, digamos, hay un nivel de tolerancia, digamos, que pueden tener de agrotóxicos? Sí, en realidad hay resoluciones de SENASA que te dicen qué límites están permitidos, qué agroquímicos y qué límites están permitidos para cada cultivo. Lo que sucede muchas veces es que agroquímicos que no están permitidos, que son permitidos, por ejemplo, para el cultivo del tomate, se suelen usar en la lechuga, ¿sí? Y eso no está bien, esos son desvíos de uso y no es correcto, porque si está el agroquímico que está permitido para una determinada verdura es porque ha sido probado que es inocuo para la salud. Ahora vamos a escuchar una contradicción en esto, ¿no? Porque los alimentos pueden tener determinada cantidad de agrotóxicos. ¿Y el cuerpo humano? No, en realidad estas son sustancias que no tenemos en nuestro organismo y no deberían estar. Por eso decíamos que no tenemos valores de referencia, no podemos decir menor a una cantidad. Claro. Directamente tiene que ser ausencia. En realidad nosotros desarrollamos un método para determinar glifosato en orina y pesticidas, distintos pesticidas, organoclorados, organofosforados, piretroides, que eso es según la forma química, digamos, que se los agrupa, en sangre.
Como decíamos, el valor de referencia debe ser ausencia y el método que nosotros desarrollamos tiene una alta sensibilidad, es decir, que detectamos cantidades muy pequeñas. Claro. Ahora, qué increíble, ¿no? Hay una contradicción, porque me decís que hay un límite permitido para alimentos y el cuerpo no tiene que tener ningún tipo de pesticida. Lo decís pesticida y no fitosanitario, lo cual me parece que es un poco hablar sin eufemismo a la gente. Y entonces, ¿cómo hacemos? Digamos, si vos ingerís alimentos que tienen hasta cierto nivel de tolerancia de pesticidas, bueno, te estás metiendo pesticidas en el cuerpo, ¿no? Hay regulaciones donde explican las formas en las que se deben utilizar los agroquímicos, en qué tiempo hay que colocarlos, en qué dosis y hasta qué tiempo, en qué momento hay que cosechar. Para eso es el trabajo de los ingenieros agrónomos, que son los que tienen que indicar esto, del mismo modo que un médico indica un antibiótico a un paciente. Claro, pero estamos todos en manos también de personas que pueden ser irresponsables, digamos, ¿no? Sí. O sea, porque si hoy tenemos lo que tenemos en Argentina, evidentemente que no se ha utilizado bien. No se han respetado los periodos de carencia, o sea, cada agroquímico una vez aplicado hay un periodo que debe respetarse para asegurar que ese vegetal, esa fruta, esa verdura que llega al mercado esté libre de agroquímicos para consumo. Pero vale destacar que todo este trabajo realmente ha producido un impacto muy positivo en la población, porque a veces lo que sucede es falta de capacitación. Claro. Donde estos grupos de círculos de fruta hortícolas, productores, ingenieros agrónomos se han agrupado para trabajar en esto y producir realmente alimentos que sean sanos, que sean saludables. En la presentación de lo que es el laboratorio dicen: en todo el mundo se han encontrado residuos de pesticidas en sangre, orina, leche materna, semen, tejido adiposo, meconio infantil y célula del cordón umbilical. ¿Esto es así? ¿Sí? Sí, hay estudios que han investigado esto. Nosotros en realidad nos enfocamos en sangre y en orina, que son las matrices más fáciles para la toma de la muestra y que en las investigaciones, digamos, ahí es donde se han encontrado. Pero te das cuenta que es increíble, ¿no? Digamos, sí. Vamos a ver el informe, pero que en la leche materna haya pesticidas es complicado ya, ¿no? Justamente la leche materna es una matriz grasa y muchos de estos productos, de estos agroquímicos, tienen la propiedad de solubilizarse en materia grasa y eso hace que también se acumulen, ¿no? Vamos a seguir viendo a la documentalista francesa. Estás relatando lo que hace en el organismo el glifosato y bueno, y todo lo de herbicidas y los insecticidas que se tiran en los campos y cómo llegan a las ciudades. ¿Por qué crees que en la Argentina nuestros dirigentes políticos son tan perceptivos a la idea de que tiene que haber glifosato, digamos? Cuando hablan de herbicidas o insecticidas lo dicen como fitosanitarios, eufemísticamente, y hasta llegan a decir que podemos tomar el glifosato diluido en agua. Esto es la propaganda de Monsanto, que hace un trabajo tremendo para tapar los datos que tienen sobre el glifosato. Ahora se sabe mundialmente, recién se habló de los Monsanto Papers, los papeles de Monsanto, como se dice, son los documentos internos desclasificados por Monsanto, que tuvo que desclasificarlos porque hay en este momento una acción colectiva jurídica de 3.500 agricultores norteamericanos que utilizaban mucho glifosato o Roundup y que tienen un linfoma non-Hodgkin, que es un tipo de leucemia, y la relación entre ese tipo de cáncer de la sangre y la exposición al glifosato está muy bien establecido en la literatura científica y por eso hicieron una demanda colectiva contra Monsanto, ¿no? Entonces el juez de California exigió la desclasificación de todos los documentos internos de Monsanto, que demuestra que el glifosato provoca cánceres, pero han escondido ese estudio. Hay un estudio de 1981, otro de 1983, pero han escondido estos estudios también. Entonces, estos documentos internos demostraron que Monsanto mintió, que Monsanto escondió los datos, hasta que buscó a científicos universitarios pagados para que pongan su nombre en estudios que no tienen ningún valor científico. Lo que se llama ghostwriting significa que tú pagas a alguien para que ponga su nombre porque es un científico conocido y bueno, escribes el estudio y el estudio es totalmente falso, totalmente falso. Estas prácticas ahora son muy bien conocidas, tenemos todos los datos, no hay ninguna duda de estas prácticas y no sé qué motivo, porque los dirigentes de Argentina que sigan diciendo que no hay problema con el glifosato es increíble, ¿no?
Bueno, recién Miguel nos contaba un poquito de que el 67,5% de las muestras tomadas desde hace 5 años de esta parte, 4 años de esta parte, dieron positivo, pero no era solamente glifosato, ¿no? No, exacto. Lo que hicimos fue agrupar cualquier positivo, es decir, algunos eran pesticidas del tipo organoclorados, fosforados o piretroides y algunos glifosatos. Bien. Es decir, en ese 32,50% están las personas negativas a todo y en el 67,5% las personas que a algo por lo menos dieron positivo. Bien, Miguel, a ver, mostraron un poquito más del tema. Hay muchísimos estudios que te muestran que produce enfermedad de glifosato y los agroquímicos, y no son 2 o 3 de casualidad. Acá lo vamos a ver, mira, hay 665 trabajos, por lo menos, de científicos que te muestran las enfermedades que causa el glifosato. Las enfermedades tienen que ver con cáncer, problemas en los riñones, problemas cardiovasculares, problemas que a veces tienen que ver con las hormonas. Son muchísimos. Incluso se ha demostrado que el glifosato impide el desarrollo embrionario y fetal. Son muchísimas las consecuencias. En este caso, esto lo detectó un instituto de la Universidad de Massachusetts, que lo que descubrió es esto: un daño irreversible que genera en los fetos, además puede generar malformaciones. Y esto es solamente una parte de todos los problemas de salud que puedes tener por ingerir alimentos que tengan glifosato o algún tipo de agroquímicos de estos. Estoy pensando que la política en general, no todos, pero en general y mucho, digamos, piensan solamente en robar y hacer negocio, porque fíjate cómo se pueden cambiar las cosas y las circunstancias con 2 acciones políticas importantes. Una es la del Laboratorio Farestae, que, por ejemplo, está evitando que los alimentos salgan con pesticidas. ¿Esto es así? Esto es así, y te cuento que en la actualidad... Es un trabajo con la Municipalidad de Mar del Plata. Exactamente, ¿no? En la actualidad, en conjunto con la Municipalidad, la Asociación Frutihortícola, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y SENASA, hemos desarrollado un sello de control de frutas y hortalizas que solo se coloca cuando la fruta está libre total de agroquímicos. ¿Y eso es en tiempo real? ¿Lo hacen en tiempo real? Eso, en realidad, sí, eso es cualquier productor que quiera acceder a este sello. Lo que tiene que hacer es entrar en contacto con la Asociación Frutihortícola y seguir toda una serie de pasos, y termina colocando en su verdura, en determinados lotes, en el lote que le elija, el sello de producto controlado libre de agroquímicos. Estamos un poco lejos de que el consumidor lo solicite, ¿no? Pero estaría bueno que eso... se ¿no? está solicitando, sí. Ya hay mucha gente que está queriendo comer productos libres de agroquímicos, que en realidad le hace bastante caso a este tema de tener un sello y saber que ese producto ha sido controlado. El alimento pierde casi todas las propiedades cuando tiene tanto pesticida, ¿no? Se pierde mucho de las propiedades. Creo que fue un estudio de Damián Berseñasi de la Universidad de Rosario que determinó que era tremendo. Yo vi los estudios en realidad y era un 90% que perdía las propiedades por tener pesticidas, digamos. Sí, en realidad es más lo nocivo que las propiedades que pierden, ¿no? Claro. Principalmente es lo que ingresa a nuestro organismo y que puede generar... ¿Hay alguna alternativa a los pesticidas? Bueno, se están trabajando a nivel mundial y también en Argentina, sobre todo en un grupo de SENASA, con el licenciado Latari, que están trabajando en bioinsumos. ¿Qué son los bioinsumos? Son bacterias o microorganismos que tratan de mejorar la flora del suelo, para tratar de, en vez de tener que utilizar agroquímicos que maten todas las plagas, a través de estas bacterias controlar las plagas y que no permitan el desarrollo. Perfecto. Sería como un lactobacilo que tomamos los humanos para controlar nuestro intestino, pero para el campo. Está para hablar muchísimo y son muy interesantes los tres, saben mucho, evidentemente. Muchísimas gracias por haber venido al programa, los tres. No, gracias a vos. Seguimos viendo la última parte entonces con la francesa Marie Rubén. Dale. Alguna vez, María, hablé con un especialista en drogas y decía que la droga era inviable en algún país si en ese país no existía la corrupción de sus dirigentes. ¿Con el glifosato pasa lo mismo? Bueno, yo conozco datos de corrupción en Canadá, por ejemplo, donde Monsanto quiso corrompir representantes de la agencia de reglamentación. Pusieron $2 millones a 2 agentes de esa agencia para que ella apruebe la comercialización de una hormona de crecimiento. Eso se denunció públicamente en el Senado de Canadá. De este caso se puede hablar porque se conoce. Y en Indonesia también Monsanto fue condenada por haber corrompido 100 funcionarios de alto rango para que aprueben la introducción de
organismos transgénicos. Este caso también se puede comentar porque Monsanto fue condenado por esta práctica. Bueno, sabemos de casos de científicos, como yo dije anteriormente, pagados por publicar estudios falsos. A nivel de los gobiernos, bueno, no sé. Lo que sí sé es que cuando se introdujo la soja transgénica en 1996 en la Argentina, se hizo bajo Menem, sin ninguna ley aprobada por el Congreso argentino, sin nada. Se puede imaginar que, conociendo a Menem y varios de los problemas de corrupción que él tuvo, que Monsanto, bueno, puede ser, ¿no? ¡Esta gente! ¡Por favor! Ahora no se puede fumigar. ¿Qué querés comer? Todas las cosas podridas. Pero claro, hay que fumigar. Tanto que la tienen con el glifosato. Ahora parece que en Europa el glifosato no se puede usar más. Está prohibido, sí. Ay, a mí con lo que me gusta. Con lo que me gusta. A mí, mirá, te traje para que tomemos. Toma. Mira, traje glifosato, mira. ¿Glifosato? Ay, para mostrarle a la gente en cámara que esto no hace nada, mi amor. Ay, esto no hace nada. Esto no hace nada. Toma, mi amor, toma. Escúchame. Toma glifosato. Sí, es glifosato, mi amor, puro. Glifosato puro. En Europa. Una maravilla. Chin, sí se prohibió. Pero acá no, mi amor. Toma que no te hace nada. Toma, vieja, toma. Es rico, ¿viste? No hace nada. Hay que mostrarle a la gente. Tragá, dale, tragá el glifosato. Tragá que estos negros de mierda. ¿Viste que no hace nada? No. Sí, queda fresca como una lechuga, mi amor. Mírame a mí. Dale nomás con estos informes de mierda. Los vamos a destruir a todos los informes, así me tengan que tomar litros de glifosato. Litros me voy a tomar.